el apellido de técnica en investigación. Y el AUA Best Practice Statement de 2008 también lo considera una opción como tratamiento primario o de rescate tras radioterapia. Entonces, ¿qué es la criocirugía? Pues es la ablación del tejido prostático mediante la inducción de temperaturas extremadamente bajas. Aquí estamos usando frío, tampoco hay incisiones quirúrgicas ni riesgos como la cirugía, ni utilización de radiación que pueda tener efectos latentes a largo plazo. Se controla con ecografía y con lecturas instantáneas de la temperatura en los puntos claves, el esfínter, el recto, y es un método de tratamiento de tumores que ha demostrado ser eficaz no solamente en próstata, sino también en tumores cutáneos, tumores renales, etc. El objetivo de la crioablación es llenar el tejido objetivo de tratamiento de hielo consiguiendo temperaturas menores de 40 grados centígrados. Y a la vez hay que minimizar la congelación de las estructuras circundantes. Entonces, las criosondas son estas agujas, van a generar estas bolas de hielo en la punta, de manera que la sumación de estas bolas de hielo nos va a permitir tratar el volumen prostático. Hay una serie de mejoras tecnológicas que hacen que este tratamiento sea más seguro, más predecible, como la criocirugía asistida por ordenador, la utilización de criosondas ultrafinas, la monitorización ecográfica en tiempo real, el calentamiento uretral activo, que impide que después de la criocirugía se produzca desprendimiento de fragmentos, y la utilización de termopares multipunto, que no solamente miden la temperatura en la punta, sino que la miden en varios puntos, de manera que se puede controlar mucho mejor el crecimiento de la bola de hielo. Normalmente se utiliza una plantilla de braquiterapia transperineal, aquí estarían los testículos y el pene del paciente, y aquí se maneja una sonda de ecografía transrectal que permite monitorizar el procedimiento. Esta es la idea, las agujas se insertan en la próstata y esas agujas van a hacer, cada una de ellas, una bola de hielo que cuando se suman van a producir un volumen de tratamiento que permitirá destruir el tumor prostático. Entonces, este sistema de planificación intraoperatoria nos sugiere, mide el volumen prostático y nos sugiere en qué posición hay que colocar las criosondas para obtener esa sumación de las bolas de hielo, y también hace que la curva de aprendizaje de la criocirugía sea mejor que cuando se hacía a mano libre, no se hacía con plantilla de braquiterapia. Entonces, esta es una próstata antes de la colocación de las criosondas. Estas son las criosondas una vez colocadas en posición. Eso, durante la colocación se hacen medidas para saber a qué distancia está una criosonda de otra y para poder predecir qué crecimiento van a tener esas bolas de hielo. Y cuando empieza la congelación se empieza a dejar de ver toda esa zona porque se está formando una bola de hielo que va a crecer progresivamente. Como veis, va a crecer progresivamente hasta completar, digamos, o envolver completamente a la próstata. De manera que durante la congelación vamos a estar pendientes de la imagen ecográfica y de las lecturas de temperatura de los diferentes termopares que se hayan colocado ahí. De hecho, hay ahora un sistema que se llama AutoFreeze, donde el sistema es el que va a decir con qué flujo de gas, argón o helio se va a nutrir cada una de estas agujas midiendo las temperaturas. Es decir, que si hemos congelado más de la cuenta en los termopares 5 y 6, por ejemplo, se va a producir una disminución automática del flujo de gas para que el enfriamiento sea menor, mientras las otras bolas de hielo van creciendo. Es decir, que el ordenador puede calcular mejor que nosotros intuitivamente qué flujos de gas tienen que tener las agujas. Entonces, un caso cualquiera, un caso típico, por ejemplo, un varón de 76 años, a lo mejor es muy mayor, pero tiene un tumor con un PSA relativamente elevado, con un Gleason 7 bilateral, con una historia previa de riesgo quirúrgico. Se hace una biopsia. Bueno, este es el resultado de la biopsia, donde se puede ver que hay glándulas con presencia de cáncer. Se somete a crioablación prostática y a las 6 semanas de la criocirugía tiene un PSA que baja a 0,1 y que progresivamente aumenta, pero no se mueve mucho, a los 4 años.
está completamente continente, orina bien y al repetir la biopsia se ve una total ausencia de glándulas en el tejido biopsiado. Este sería pues, un caso que demuestra o que muestra cómo se puede utilizar esta técnica para tratar pacientes que a lo mejor no son buenos candidatos quirúrgicos. Las indicaciones son el cáncer T1C a T2, sin evidencia de metástasis, con una expectativa de vida mayor de 10 años, y es muy importante que sean pacientes sin interés por la sexualidad, ya que esta congelación, cuando se sale de la próstata, existe una maniobra que es la maniobra de Onick, en la cual se introduce suero salino entre la próstata y el recto para poder congelar la próstata ampliamente sin miedo a lesionar la pared rectal. Claro, las banderetas neurovasculares se van a afectar. ¿Qué contraindicaciones tiene? Pues la enfermedad metastática, la presencia de fístula o patología anorrectal que se pueda empeorar o complicar con la congelación. En próstatas grandes, normalmente congelar próstatas grandes es muy difícil, de manera que también se puede hacer un tratamiento hormonal previo para disminuir el volumen prostático. La resección transuretral previa aquí es negativa, complica mucho el procedimiento y especialmente es una contraindicación cuando se hace una criocirugía de rescate después de radioterapia. Los PSAs excesivamente elevados, enfermedades localmente avanzadas y la cirugía o el traumatismo pélvico con distorsión de la anatomía. Entonces, ¿cómo se compara esto, por ejemplo, con la radioterapia? Cuando se mira el rango de supervivencia bioquímica a los 5 años con la criocirugía, la braquiterapia, la radioterapia conformacional, se puede ver que la criocirugía se mueve en un rango similar, quizá en algunos estudios peor, en tumores de bajo riesgo. En tumores de alto riesgo, sin embargo, parece que a veces se consigue una tasa de supervivencia bioquímica bastante buena y mejor que otras técnicas de radioterapia. Probablemente esa capacidad de la criocirugía de salirse de la próstata y tratar estos tumores de alto riesgo, con un alto riesgo de penetración capsular, pues le confiera esta relativa mayor eficacia que la radioterapia en tumores de alto riesgo. Las tasas de biopsia negativa, cuando se comparan con la radioterapia, con la braqui o la suma de las dos formas de radioterapia, es bastante buena. Y en cuanto a la morbilidad, la incontinencia, y esta es una de las ventajas importantes de la criocirugía, la tasa de incontinencia es relativamente baja. Generalmente son incontinencias de bajo grado y en ese sentido también compara favorablemente con las técnicas radioterápicas. En cuanto a la disfunción eréctil, aquí sí que es cierto que la criocirugía deja impotente a la gran mayoría de los pacientes, aunque algunos de ellos pueden recuperar cierta función eréctil al cabo de 1 año y medio o 2 años. Se piensa que el 30% de los pacientes pueden recuperar parte de la función eréctil por un fenómeno de regeneración axonal. Y estos son los resultados de la criocirugía como tratamiento primario. Una tabla un poco compleja, pero aquí se puede ver el seguimiento en meses, el número de pacientes tratados, veis que hay series relativamente amplias publicadas, el tiempo, la supervivencia bioquímica, como veis, oscila entre el 70 y el 90% y es peor en los tumores de alto riesgo que en los tumores de riesgo intermedio y que en los tumores de bajo riesgo. Como veis, la tasa de lesión rectal es relativamente baja, la tasa de incontinencia oscila entre el 3 y el 7%, aunque suelen ser incontinencias leves, y la tasa de potencia es extremadamente baja. También se está hablando cada vez más de la posibilidad de tratar los cánceres de próstata de forma focal. Y en ese sentido, el concepto sería que si podemos tener una probabilidad muy alta de que el tumor sea un tumor focal, es decir, unilateral, podamos hacer un tratamiento solamente de la región de la próstata en la que sospechamos que está el tumor. ¿Por qué hacer esto? Pues fundamentalmente porque cada vez tenemos más pacientes con cáncer de próstata y una proporción de ellos se va a poder beneficiar de un tratamiento mínimamente invasivo que además, al respetar la bandeleta del lado contralateral, va a permitir
La calidad del vídeo, bueno, es un poco mala, pero bueno, va a permitir una menor morbilidad. La base de este pensamiento es que el 20 al 30% de los cánceres de próstata son unilaterales, el 75% de los tumores unilaterales en la biopsia va a ser unilateral en la prostatectomía radical y, como digo, es un intento de minimizar la incidencia de disfunción eréctil después de la criocirugía. Las indicaciones, yo creo que hoy en día se considera que esta es una forma de actuar investigacional, pero se escogen pacientes con una expectativa de vida mayor de 5 años, con una localización del tumor favorable, con PSAs bajos, y existe la posibilidad de hacer tratamientos puramente focales, tratamientos de la mitad de la próstata, la preservación de una bandeleta de un lado o una preservación un poco más agresiva que intenta tratar casi todo el volumen prostático. Hay una serie de estudios de criocirugía focal donde también se puede ver que la tasa de supervivencia bioquímica es bastante buena en estos pacientes y que, a diferencia de la criocirugía total, la tasa de potencia aumenta. El 50, el 60 o el 75% de los pacientes van a permanecer potentes después del tratamiento. Y por último, la criocirugía también tiene un papel como rescate tras la radioterapia externa. En Estados Unidos se diagnostican más de 200.000 casos de cáncer de próstata al año, el 30% aproximadamente se someten a radioterapia externa y el 30% globalmente de estos pacientes van a experimentar un fracaso bioquímico, lo cual hace que exista una demanda de una solución para estos pacientes que podrían optar a un tratamiento de rescate después del fracaso de la radioterapia. No existe un tratamiento de referencia y en estos pacientes con sospecha de recurrencia local existen varias opciones: la prostatectomía radical de rescate, la criocirugía, la braquiterapia, HIFU o la vigilancia expectante en los que tengan pronóstico más favorable. Entonces, ¿por qué la criocirugía? Pues porque es mínimamente invasiva, se puede repetir, es potencialmente curativa. Aquí, una de las ventajas grandes de la criocirugía es que un cirujano que hace criocirugía no necesita la participación de un oncólogo radioterapeuta, no necesita la participación de un físico como con la braquiterapia. Y también tiene menor morbilidad que la prostatectomía radical de rescate. Entonces, ante un aumento de PSA por radioterapia, se suele hacer un reestadiaje para seleccionar a estos pacientes, se hace una biopsia. Si la biopsia es positiva, hay que tener en consideración la posibilidad de hacer una linfadenectomía pélvica, porque a la criocirugía de rescate tiene poco riesgo, pero hay que seleccionar muy bien a los pacientes que realmente se pueden beneficiar de ella. Y estos son un sumario de los resultados de la criocirugía de rescate después de radioterapia, donde se puede ver que una buena proporción de estos pacientes van a tener una tasa de recidiva de bioquímica bastante aceptable y por eso la criocirugía se está imponiendo como una opción de rescate después de radioterapia muy razonable. Estos pacientes tienen mayores complicaciones, como veis la tasa de incontinencia puede ser más alta, 12 al 13%, y bueno, pues también se afecta la potencia sexual como cabía esperar. Entonces, es una técnica que tiene una estancia hospitalaria mínima. Los pacientes van a casa con sonda suprapúbica o con sonda uretral durante unos días, pero pueden irse en 24 horas. No suele haber necesidad de transfusión sanguínea. La tasa de incontinencia es mínima, aunque las tasas de impotencia son muy elevadas, y es una técnica que sin duda veremos avanzar como opción del tratamiento del cáncer de próstata. Estas modificaciones de la tecnología han reducido mucho las complicaciones. Se pueden conseguir PSAs indetectables. Yo diría que entre la criocirugía y el HIFU la percepción de los que hacemos estas técnicas es que la criocirugía realmente mata el cáncer, realmente es una técnica que puede curar, mientras que el HIFU es un poco más impredecible o menos fiable y hoy en día pues es una alternativa sólida de tratamiento del cáncer de próstata localizado y radio recurrente. Muchas gracias.